En Radio Guatapurí hablan los ministros. Y nuestro invitado de hoy, esta mañana del lunes 22 de septiembre, es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Con él queremos hablar sobre las principales conclusiones de la reciente cumbre para la reactivación del del corredor minero, hoy llamado Corredor de la Vida. Ministro Antonio Sanguino, bienvenido nuevamente a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Me complace mucho de nuevo saludarte y estar contigo este domingo para conversar sobre este asunto que es vital para la agenda pública del departamento del Cesar y para la gente, sobre todo, del corredor minero, de lo que hasta ahora ha sido el corredor minero en el departamento. Entremos en materia. Esta cumbre fue muy concurrida, estuvo, digamos, con una amplia participación de sectores comunitarios. ¿Cuál es el balance que usted realiza de dicha cumbre? Pues para mí el balance es muy positivo porque primero permite la concurrencia de las distintas instancias del poder político de la región y de la nación. Concurrimos varios ministerios: el Ministerio de Minas, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación y en la mesa técnica que configuramos previamente tienen presencia el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, entre otros, y por supuesto el Departamento Nacional de Planeación, que es clave para articular todos los esfuerzos que podamos hacer en este propósito. Pero adicionalmente hemos establecido un nivel de coordinación estable, muy fluido, con la gobernación del departamento y con la propia gobernadora, con los alcaldes del corredor de la vida. También han hecho presencia los congresistas del departamento y algunos sectores políticos territoriales, concejales, algunos diputados, en fin. Y por supuesto las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores, y por supuesto que también queremos que a este propósito se vinculen las propias empresas del carbón, los propios sectores productivos. Esta cumbre fue, digamos, la culminación de un proceso previo de discusión técnica, pero es el punto de partida para lo que viene luego. Hemos identificado 43 proyectos que permitan avanzar en una reconversión productiva y en una reconversión de la fuerza laboral del departamento, pero que además permita, sobre todo en este corredor, diversificar las fuentes de producción económica, resolver eh, necesidades sociales de infraestructura que históricamente no se han resuelto en este corredor y convertirlo, digamos, en un referente de lo que en el Plan Nacional de Desarrollo se denomina Corredor de la Vida en el departamento del Cesar. Y la cumbre, digamos, señala ya una ruta. Estos 43 proyectos que van a sumar una inversión de cerca de 450.000 millones de pesos, incluyen proyectos en educación, por ejemplo, que van a arrancar de inmediato. La Universidad Popular del Cesar en el municipio de La Jagua de Ibirico, la Universidad Militar Nueva Granada, que arranca en el municipio de Becerril, el multicampus universitario que viene liderando la gobernación del departamento en el municipio de Codazzi. Indican, junto con la oferta del SENA que vamos a potenciar y a mejorar, digamos, un enfoque que convierta la educación, la formación y la capacitación en un instrumento de formación de una nueva fuerza laboral que sea a su vez un instrumento de transformación productiva del territorio. Así que yo estoy muy contento y estamos muy complacidos en el gobierno nacional. Vamos a avanzar hacia un documento COMPES que dé cuenta de este pacto, de este acuerdo. Vamos a formalizar este pacto con la propia presencia del presidente de la República y vamos a meterle el acelerador en los meses que restan del gobierno para dejar andando los proyectos, buena parte de estos proyectos que ya hemos identificado. Ministro, retomo parte de su respuesta. Dice, hay anuncios por 450.000 millones de pesos y por supuesto nos preocupa porque estamos en época de estrechez fiscal. Fíjese
digamos, las dificultades que tiene el gobierno con el tema de la caja. ¿De dónde saldrán esos recursos y en qué tiempos comenzarán a ejecutarse esos 43 proyectos a los que usted hace alusión? Ya hay recursos ya hay proyectos que tienen recursos asignados. Por ejemplo, ya se firmó el convenio entre el Ministerio de Educación Nacional con la empresa Virgilio Barco, que se va a encargar de la construcción de la sede de la Universidad Popular del Cesar. Ya hay un lote destinado para ello y el municipio de La Jagua va a hacer las adecuaciones del lote para comenzar la construcción de esta sede, que empezará con un modelo de construcción no convencional tipo módulos o modulares, para empezar a ofertar programas de formación académica, y progresivamente se va construyendo una primera fase de la universidad. O sea, esos recursos ya están asignados, lo mismo que los recursos para la sede de la universidad en el municipio de Becerril, como también los recursos que ya están asignados por la gobernación para el multicampus en el municipio de Codazzi. También hay proyectos ya con recursos por parte del Ministerio de Minas. Nosotros además, por ejemplo, aprobamos en el Consejo Directivo del SENA una convocatoria por 2.000 millones de pesos para proyectos asociativos del Fondo Emprender, que también empezarán a ejecutarse este año y que son recursos que están en el presupuesto del 25. Y los demás proyectos que requieren una inversión en saneamiento básico, en salud, que ya también tiene recursos asignados en el presupuesto del 25, estarán en el proyecto de presupuesto del año 2026 que está discutiendo el Congreso. Y vamos a hacer uso también del mecanismo de vigencias futuras, llevando estos documentos, estos proyectos y estas inversiones al COMPES, que estamos formulando con Planeación Nacional, y al CONFIS, que realizaremos en los próximos días para dejar asegurados recursos en las vigencias que vienen. Ministro, la región y especialmente el departamento ha dependido por décadas de la minería del carbón. ¿Qué alternativas productivas y laborales concretas propone el gobierno nacional para mitigar el impacto del cierre gradual de estas operaciones? Que no nos pase la amarga experiencia de Prodeco, que hay que aclarar, eso fue en el gobierno anterior, no en este. ¿Y cómo se involucrará a los sindicatos en este proceso? Bueno, mire, yo le quiero contar que está publicado para comentarios un proyecto de decreto del Ministerio de Minas, que tiene que ver con la delimitación del distrito minero en el corredor de la vida en el departamento del Cesar. Vamos a instalar una mesa interinstitucional para discutir y acordar las estrategias de diversificación productiva en el departamento, y vamos a instalar en cada municipio unas mesas de participación social con los sindicatos, con las comunidades, con las autoridades locales, para que la delimitación del distrito sea el resultado de un proceso concertado entre todos los actores que tienen que ver con la industria del carbón. Nosotros el día 19 en la tarde, eso no ha tenido mucha difusión en los medios, instalamos una mesa de diálogo con las empresas CNR, Drummond y Cerrejón, las organizaciones sindicales y el gobierno nacional, con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos y de la Embajada de los Países Bajos en el Hotel Sonesta en Valledupar. Vamos a tener una segunda sesión el día 7 de octubre, y uno de los puntos que tenemos en la mesa de discusión de ese espacio de diálogo social tripartito es la transición energética justa, y por supuesto también el pliego de peticiones que han presentado los trabajadores de manera unificada, un pliego que radicaron el 1 de mayo de este año. Así que también hay otro escenario de discusión sobre el tema de la diversificación productiva. Pero yo le quiero hacer esta reflexión, Andrés, usted que conoce este tema y que es uno de los periodistas más informados, si no el más informado, sobre este debate. Ninguna economía, ninguna economía es sostenible, ninguna economía está blindada a las vulnerabilidades, sobre todo de un producto que depende del comercio internacional, como es el carbón, si esa economía depende
una únicamente o exclusivamente de una fuente de riqueza o de una actividad productiva. La monoproducción no es aconsejable. Una economía sostenible es aquella que es diversa en sus procesos productivos y en los procesos de generación de riqueza. Por esa razón, al margen de la discusión del futuro del carbón, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por diversificar nuestra economía en el departamento y en ese corredor. No podemos depender solo de la actividad del carbón y no podemos depender solo de los precios, de la volatilidad de los precios del carbón, que afectan las regalías y que afectan, por supuesto, los ingresos del departamento. Pero adicionalmente, bueno, está la discusión de que el mundo progresivamente va a ir prescindiendo de estas fuentes de energía fósiles, como es el caso del carbón y del petróleo. Eso va a depender también de las circunstancias mundiales. Y adicionalmente, hay que aclararlo, hay unos contratos en este caso Drummond, que van hasta el 2032 y hasta el 2034, que el gobierno nacional pues va a honrar porque, digamos, aquí impera también el principio de la seguridad jurídica. Ahora bien, lo que ha ocurrido en el departamento es que los cierres mineros pues han acontecido por decisiones unilaterales de las empresas. Y nosotros ya tenemos un proyecto de decreto que vamos a publicar esta semana sobre cierres mineros, porque eso también necesita ser regulado. Las empresas no pueden irse sin que acuerden con las alcaldías, con la gobernación, con los trabajadores, con la sociedad cesarense, en el caso del Cesar o del Agua Gira, cuando decidan cerrar minas y devolver títulos como ocurrió en el gobierno anterior. Y eso también es un propósito del gobierno y de estos ministerios para que existan certezas para las gentes y para las economías y para todos los actores del territorio. Ministro, no podemos soslayar la protesta de un grupo de trabajadores mineros agrupados bajo este movimiento que ellos denominan Voces del Carbón. Se hicieron presentes allá, expusieron su oposición, pero me ha sorprendido, a pesar de que le dieron ese espacio de diálogo, me ha llamado mucho la atención varios trinos donde usted, digamos, de alguna manera está señalando a la multinacional minera Drummond como ser la que está detrás de ese movimiento y dice que intentaron sabotear el evento. ¿Por qué esos trinos tan fuertes en contra de Drummond, señor ministro? Porque eso fue lo que presenciamos, Andrés, desafortunadamente. Mire, funcionarios de los ministerios de Energía y de Trabajo, previamente la propia viceministra de Minas, y funcionarios asesores de mi despacho y del despacho del ministro de Minas dialogaron con Voces del Carbón previamente. ¿Qué acordamos? Hombre, que íbamos a hacer la cumbre. Y la cumbre no es una cumbre contra Voces del Carbón, ¿no? Es una cumbre para definir una ruta de diversificación productiva del corredor de la vida y para anunciar unas inversiones coordinadas con el gobierno departamental y los gobiernos municipales de parte del gobierno nacional. Eso no le hace daño a nadie, al contrario, eso le hace bien a las gentes del corredor y del departamento. Y les dijimos, bueno, ustedes intervienen, ingresan al evento. Incluso nos había propuesto el alcalde de La Jagua, ante la convocatoria de esa movilización y de ese plantón, que hiciéramos un evento más cerrado, eh, perdón, en el auditorio de la alcaldía de La Jagua y le dijimos, no, nosotros no tenemos ningún temor en conversar con la gente, en escucharlos, en tomar nota de sus preocupaciones, que son legítimas también, por supuesto, ¿no? Y cuando llegamos nos encontramos con que tenían instalado un equipo de sonido como para un concierto de Silvestre Dangond, ¿no? Con el propósito de no dejar que pudiéramos adelantar la cumbre en el auditorio en donde estábamos, en el colegio José Guillermo Castro, creo que se llama el colegio Sí, en donde estábamos. sí, Guillermo Castro. Y bueno, podríamos decirle Pepe Castro, ¿no? Sí. Y resulta que era una bulla impresionante, pues en una actitud claramente de saboteo. Luego ingresaron, ¿no? Y yo cuando estaba interviniendo no me dejaban
intervenir, me interrumpieron un par de veces. Lo que pasa es que uno está acostumbrado pues a estos avatares y bueno, y continúa con su mensaje y con lo que queríamos proponerle a los habitantes y a las autoridades de este corredor. Ellos nos pidieron intervenir, intervinieron. Yo debo decirle que una de las que intervino, perdón, una de las personas que hizo uso de la palabra, pues es una alta funcionaria de Drummond, ¿no? Por eso digo que ese movimiento de voces del carbón tiene presencia de la empresa Drummond. Y además de eso, una de las que pataleó para intervenir, ¿no? Y de las que se hizo acompañar de gritos de la gente pidiendo que interviniera era la diputada Claudia Margarita Zuleta, ¿no? Que es la vocera de un partido político, de una fuerza política, el Centro Democrático. Y la diputada tiene el escenario de la Asamblea para citarnos y para convocarnos y para hacer los debates que quiera cuando así lo decida, ¿no? Pero no puede ser que se tome por asalto un evento que tenía el propósito de comunicar y de reactivar un proyecto que está en el Plan Nacional de Desarrollo, porque la denominación de corredor de la vida tampoco es caprichoso, ¿no? Tampoco es caprichosa, está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley de la República. Así que, pues nosotros, pues respetamos la protesta social, pero nos parece, y así tengo que decirlo, pues sospechoso, me genera suspicacia, nos genera suspicacia que el mismo discurso de Voces del Carbón sea el de la empresa Drummond y sea el del Centro Democrático. Y eso es lo que yo he dicho en los trinos. Pero igual estamos abiertos a la discusión, al diálogo. Incluso la propia Claudia Margarita ha dicho, la diputada, que diálogo ya a estas alturas para qué. O sea, no sé si es que ella asume la vocería de la gente y no quiera el diálogo. Pero como le decía ahora, Andrés, en la tarde, en Valledupar, en el Hotel Sonesta, había también una mesa de diálogo con las empresas, con los trabajadores, con el gobierno y con la presencia y el acompañamiento de las dos embajadas que tienen que ver con la producción del carbón en el Cesar y en La Guajira. La Embajada de Países Bajos, que envió un delegado, y la Embajada de Estados Unidos, que envió un par de delegadas, y con ellos, pues vamos a seguir conversando. Ministro, quiero volver al tema del Fondo Emprender del SENA, donde se anunció una inversión de 200.000 millones, perdón, de 2.000 millones de pesos para programas de reconversión. Y quiero hacerle esta pregunta con total honestidad. ¿Qué tan real, qué tan viable es que un minero, un trabajador minero, pueda convertirse a través de estos fondos en un emprendedor agrícola o de energías limpias? Bueno, es que tenemos un problema con la fuerza laboral que dejó botada Glencore, ¿no? Fueron 5.700 trabajadores entre directos e indirectos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de reconversión de esa fuerza laboral para otras actividades productivas, ¿no? Que por supuesto su reconversión, pues sería iluso decir que se van a incorporar o se va a resolver esa reconversión con una convocatoria de 2.000 millones de pesos. Esa convocatoria será para proyectos de las comunidades, de los aprendices del SENA y de los trabajadores que quieran asociarse en proyectos asociativos. Y eso es lo que vamos a hacer, pero por supuesto que el esfuerzo de reconversión productiva y el esfuerzo de reconversión laboral no se agota en la convocatoria del Fondo de Emprender. Es sencillamente una contribución que hacemos desde ese fondo al gran esfuerzo de reconversión productiva de ese corredor. Es que estamos hablando de, bueno, 12.000, 15.000, 20.000 trabajadores que progresivamente tenemos que ir buscándole opciones más la nueva fuerza laboral que tenemos que ir formando. Lo importante es que nos vayamos anticipando a cuando el departamento pues no pueda vivir del carbón, que no nos pase lo que nos pasó con el algodón. Que cuando se acabó el algodón, pues el departamento tuvo que enfrentar una crisis económica, ¿no? Que de alguna manera fue sustituida, ¿no? De manera ilegal por la producción de marihuana, recuerde usted, ¿no? Claro. Por la bonanza marimbera. Eso no puede repetirse en nuestro corredor. Allá incluso hay minería, ¿no? Hay potencialidad de minería, por ejemplo, del cobre. Tenemos que anticiparnos.
con un nuevo modelo que no sea un modelo extractivista, ¿no? Tenemos la posibilidad de generar energías limpias. Por ejemplo, el alcalde de La Jagua está pensando en un gran parque solar. El Ministerio de Minas ya acordó con la gobernación un parque solar en Valledupar. O sea, tenemos que explotar otras posibilidades de generación de empleo masivo, ¿no? Intensivo en ocupación de mano de obra, que no lo es el carbón. El carbón es intensivo en capital, pero no es intensivo en mano de obra a pesar de los 12.000 empleos directos que ha generado en estos 30 años en el departamento. Ministro, de las cosas positivas que hay que destacar de esta cumbre es que vimos, y teníamos rato de no verlo, trabajando de la mano gobierno nacional y gobiernos territoriales, no solamente con la gobernadora Elvia Milena San Juan, sino también con los alcaldes locales del corredor minero. En este sentido, ¿qué rol jugarán los mandatarios territoriales, gobernadores y alcaldes locales en la implementación de estos compromisos y cómo se asegurará también la participación de las comunidades en la mesa técnica del corredor de la vida? Pues fíjese usted, Andrés, que yo creo que es un buen mensaje que estemos sentados del mismo lado en una mesa, la gobernadora con la que yo me enfrenté y de qué manera en la contienda por la gobernación del departamento, que estén los alcaldes que no me acompañaron y con quien yo no tengo una proximidad política, ¿no? En mi rol, digamos, de dirigente político o de actor político en el territorio y en el país, ¿no? Y que además de eso podamos establecer también un diálogo con las empresas mineras como como el que hemos instalado ya y que le he contado aquí en esta entrevista. Así que yo creo que hay mensajes positivos, que la gente no nos vea enfrentados, entre otras porque cuando yo pude hablar con la gobernadora le dije, mire, gobernadora, usted es la gobernadora elegida popularmente y yo ahora cumplo un rol de ministro del gobierno nacional. Lo mejor que podemos hacer no es darnos la mano y trabajar conjuntamente sin que pues olvidemos nuestras diferencias, que las seguimos teniendo, en un propósito común que es del interés del gobierno nacional. Y eso es lo que estamos haciendo y por supuesto que vamos a instalar las mesas de diálogo social que están previstas en el decreto. Yo incluso lo invito a usted y a todos los que nos están viendo a que hagan comentarios al decreto de delimitación del corredor de la vida, comentarios técnicos, los que tengan, digamos, reflexiones técnicas y aportes técnicos al decreto y comentarios de todo tipo de las organizaciones sindicales, de los líderes comunitarios, de los líderes sociales, de los alcaldes, de los concejales, de los diputados, porque esos comentarios son los que alimentan el decreto que finalmente vamos a producir o va a producir el Ministerio de Minas en los próximos días. Ministro, finalmente, ¿puede usted comprometerse ante los cesarenses, ante los oyentes de esta emisora, a que no será esta cumbre otra cumbre de discursos, sino el inicio real de un cambio en la economía y el empleo del corredor minero? Mire, con el alma y con el corazón en la mano, yo voy a trabajar incansablemente para que se conozcan y se le dé vida a los proyectos concretos que hemos acordado. Estos 43 proyectos deben arrancar su implementación. Es del interés además de la gobernadora, de los alcaldes y de los ministerios que estamos comprometidos en este propósito. Y yo quiero que las visitas que yo haga al territorio cuando vayan a mi Valledupar y a mi tierra sean para dar cuenta de esos proyectos, ¿no? Menos cumbres y más proyectos entregados para la gente es la consigna que nos hemos